Y ya tenemos, Violeta, a nuestro siguiente invitado que se está conectando. Sí, ya está con nosotros. En un momento aparecerá. Ahorita están haciendo, creo que la conexión. Y bueno, pues vamos a tener al ingeniero Víctor Suárez, que es subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Pues el 31 de marzo de 2024, Ernesto, era la fecha, pues deadline, la fecha final para que se dejara de importar este glifosato a nuestro país y que se pudiera impulsar otro tipo de ecología, de agroecología en particular. Y bueno, pues ya estaremos ahorita debatiendo y aquí comentándolo y platicándolo con el ingeniero Víctor Suárez, subsecretario de la SADER, qué ocurrió, porque finalmente no olvidemos que también fue parte en el proyecto de campaña del presidente López Obrador. Se habló de impulsar muy profundamente la agricultura bueno, ya está aquí con nosotros Víctor. Muy buenos días, ¿cómo estás? Violeta, gusto saludarte. Buenos días. Gusto en saludarte a ti y a tu compañero Ernesto, Ernesto estamos Ledesma con del Ernesto. programa Momentum. Gracias por la Eso. invitación. No, al contrario, ingeniero Víctor Suárez, subsecretario de la SADER, pues ya estábamos dando un contexto, ingeniero Víctor Suárez, de todo esto que se había previsto que iba a pasar el 31 de este mes, perdón, del mes pasado. Se supone que en teoría ya no se iba a importar glifosato, había un decreto que así lo normaba y pensamos que esa iba a ser una decisión que la iba a acuerpar el presidente de la República, pero vimos que finalmente él ha dicho, pues esto se suspende y tendremos que seguir importando este glifosato pues hasta que haya algún sustituto. ¿Qué decir sobre esta decisión? Ya el día de ayer nos decía Ernesto, se dio un contexto en este programa de qué es el glifosato y se inició parte de la discusión, pero queremos escucharlo de viva voz de usted, subsecretario, que lleva años en este tema. Sí, bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de conversar con ustedes y su auditorio. Lo que es importante resaltar en primer lugar que la política de transformación de la agricultura y la alimentación en dirección de un sistema con principios de soberanía alimentaria, producción, con prioridad en agriculturas campesinas e indígenas, transición agroecológica, producción de alimentos saludables, de baja emisión de carbono, respetando los derechos a una alimentación adecuada, saludable, derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la protección de la diversidad de semillas de maíz y otras plantas alimenticias de México, persiste, permanece, no hay ningún cambio. Lo que ha sucedido es que en esta interpretación del cumplimiento del decreto, de manera parcial, desde mi punto de vista, se enfatizó algo que no está en el propio decreto, que es que solamente el decreto estaba orientado a la búsqueda de una molécula sustituta a la molécula del glifosato y no respecto al impulso de la gran diversidad de alternativas que existen en México para el manejo de las plagas o de las hierbas o las malas hierbas llamadas así o de las arbences. Y entonces se sucedió en los últimos meses una campaña mediática y judicial muy poderosa, con mucho dinero, pagada por Monsanto, Bayer e instrumentada por el Consejo Nacional Agropecuario y la Unión Mexicana de Formuladores y Fabricantes de Agrotóxicos, y generaron pues mucho ruido mediático, incluyendo pues desplegaron toda su capacidad de cabildeo en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, por cierto, sin éxito, y generaron una situación que puso en el centro la amenaza, el riesgo de que si se cumplía el mandato de ese decreto de suspender definitivamente, de prohibir definitivamente la importación y uso del glifosato en México a partir del 1 de abril de este año, iba a caer la producción de alimentos en México
y se iba a generar una hambruna peor que la de Gaza en estos momentos. Fue una campaña típica de las empresas que promueven sus venenos y generan terror, pánico, miedo en la sociedad. Pero obviamente se trató de una campaña falsa, sin ninguna evidencia, porque vayamos a las evidencias, Violeta y Ernesto. En estos años que se disminuyó el uso del glifosato, la importación del glifosato, a partir del decreto del 31 de diciembre del 2020, empezó a disminuir la importación y uso del glifosato en México. Te pongo dos ejemplos. ¿Qué tanto la disminución? Perdón, ¿qué tanto la disminución? Pasó de 18.7 millones de toneladas en el 2018 a 8 millones de toneladas en el 2021, a 3.7 millones de toneladas en el 2022 y a 0 toneladas en el 2023 y a 0 toneladas en los meses de este año 2024. O sea, cayó drásticamente la importación y uso de glifosato. Incluso, Violeta y Ernesto, se les autorizó en cada año 2021, 2022, 2023 un cupo de importación superior y solamente hicieron uso de ese cupo en un porcentaje de alrededor de 35-40%, pudiendo importar las empresas el 100% de ese cupo, no lo hicieron porque la demanda cayó. Y entonces resulta que lo que cayó sí fue en la importación y uso de glifosato en estos del 2020 a la fecha, pero no cayó la producción de alimentos. Lo que sí cayeron fueron las ventas de Monsanto y la credibilidad de los aliados. Y así tenemos los hechos que consigna la propia Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través del SIAP, Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera, que habla que la producción agroalimentaria en estos años pasó de 286 millones de toneladas en el 2018 a 299 millones de toneladas en el 2023. Incluso este dato lo dio a conocer el secretario de Agricultura en una llamada con el presidente de la República en una conferencia mañanera en días pasados. O sea, son datos oficiales de la propia Secretaría. Por otro lado, si analizamos cómo se comportó cada uno de los principales cultivos en estos años que disminuyó a 0 la importación y uso de glifosato, vemos que la producción de café y caña se mantuvo en la tendencia creciente de alrededor de 56.6 millones de toneladas. No se cayó la producción de caña de café. Subsecretario, una interrupción. ¿Podría ajustar un poco su cámara? Porque después nosotros movemos esta cápsula, lo movemos de manera independiente la entrevista y para que lo podamos tener bien a cuadro. Gracias. ¿Así está bien, Ernesto? Sí, gracias. Perdón la interrupción, adelante. No hay ningún problema. En el caso del maíz, la producción de maíz no cayó ni siquiera en estos años y particularmente el año pasado, donde se experimentó la peor sequía en 82 años. Y tampoco cayó la producción de cítricos, la producción de trigo, de sorgo, la producción de aguacate. ¿Qué quiere decir esto? Pues es una cuestión elemental. El glifosato no es el insumo fundamental para la producción de alimentos en México. No lo ha sido en toda la historia de la agricultura en México. No lo fue en la etapa de, digamos, de la autosuficiencia alimentaria que experimentó el país de los 40 a los 70, después de las reformas cardenistas. Y en la mayor parte de las unidades de producción de nuestro país no se usa el glifosato. Y además de todo, bajo el mandato del decreto presidencial, ha habido toda una serie de acciones como nunca en favor de la transición agroecológica. Pongo el ejemplo del programa Producción para el Bienestar, que apoya a 2 millones de pequeños y medianos productores
con un programa de transición agroecológica a través de 4.800 escuelas de campo, 1.200 técnicos y técnicas agroecológicas que han demostrado en más de 400,000 productores y en más de 2 millones de hectáreas de diversos cultivos que se ha disminuido el uso no solo del glifosato, sino de otros agrotóxicos, y se han mantenido o incrementado los rendimientos y bajado los costos de producción. También tenemos 460,000 sembradores del programa Sembrando Vida en más de 1.250.000 hectáreas que producen alimentos y frutales sin una gota de glifosato. Y así tenemos muchas experiencias en todo el país, porque la agricultura mexicana, en su gran diversidad agroecológica y cultural, pues ha desarrollado innumerables formas, tecnologías de manejo de las malezas o de las arbences. Entre otras es el sistema Milpa. El sistema Milpa no requiere el uso de herbicidas, porque a la par que se siembra el maíz, se siembra la calabaza. Las hojas anchas de la calabaza cubren la superficie entre surco y surco e impiden que la irradiación solar haga posible la germinación de las semillas de las arbences y después el frijol. Y hay un sinnúmero de tecnologías, tanto tradicionales como las que se han ido incorporando con el uso de la ciencia y de la tecnología aplicada a la producción campesina y de productores indígenas. Así que, pues claro que pues no ha caído la producción de alimentos, y esos son los hechos, esa es la evidencia. Lo que ha caído son las ventas de Monsanto y la credibilidad de los aliados de Monsanto. Y entonces, ¿qué sucedió? Se está generando una pausa muy breve, porque esta es una interrupción de la aplicación del decreto. El decreto se ha modificado y no se ha autorizado aún ninguna solicitud de importación de glifosato. Después del 1 de abril se tiene que justificar la solicitud de importación, se tiene que verificar si no tienen inventarios acumulados y se tiene que justificar por causas de seguridad alimentaria, que si no se importa se cae la producción. Como no pueden justificar esa argumentación, pues lo más seguro es que vayan a tener problemas en la importación. Pero suponiendo, sin conceder, que haya solicitudes en un mes, 2 meses, 3 meses, y por otro lado, se aplique la pausa, está en proceso de dictaminación de COFEPRIS, hablando ya de moléculas alternativas, porque las demás alternativas agroecológicas están en marcha. No es que si existen o no existen, no es el debate si hay alternativas o no hay alternativas, esas son hechos a la vista. El caso es que, hablando de moléculas alternativas, ha informado CONACYT que hay 3 formulaciones nuevas de bioherbicidas 100% mexicanos. Además, se han identificado 6 bioherbicidas que están disponibles comercialmente tanto en México como en otros países. Y uno de estos bioherbicidas de desarrollo nacional ya fue aprobado por Senacica y ya está el expediente en COFEPRIS, y se espera que en 2 o en 3 meses pueda ser aprobado y entonces ya poner a disponibilidad ese bioherbicida alternativo. Pero lo que debemos enmarcar el problema, Violeta y Ernesto, desde mi punto de vista, es que estamos en una batalla más grande, una batalla global, porque quienes están atrás de este modelo de agricultura con agrotóxicos son 4 grandes empresas que controlan el mercado mundial de agrotóxicos, que es Bayer Monsanto, que es Syngenta, una empresa china ya, que es BASF y que es Corteva. Esas grandes empresas controlan gobiernos, controlan organismos internacionales, tienen campañas mediáticas multimillonarias en dólares, tienen una capacidad de guerra judicial impresionante,
una capacidad de lobby con los gobiernos y congresos de Estados Unidos y de la Unión Europea. Y entonces lo que está en juego es que si México, un país soberano que está poniendo en el centro la soberanía alimentaria, defendiendo sus maíces nativos y su derecho a una alimentación saludable y a proteger su medio ambiente, es capaz de poner el precedente de prohibir por primera vez en un país el uso de glifosato. Esto de por sí ya es una amenaza al poder de las transnacionales. Vemos que la caída de las ventas de Bayer Monsanto está en picada, el valor de las acciones de Bayer está en picada, están perdiendo decenas de miles de millones de dólares en juicios que han promovido agricultores que han visto afectada su salud por la exposición continuada del glifosato sin advertencia de parte de los fabricantes y distribuidores. Entonces estamos en una batalla grande, vamos avanzando y esta es una sola pausa, por lo cual no deben cantar victoria Monsanto ni sus aliados. Ya. Gracias, subsecretario. Subsecretario, de los planteamientos que hizo, le haría tres preguntas. Una, cuando hablamos de pausa, ¿de qué estamos hablando? ¿De meses, de años? No, meses. Está, como informé, está a punto de evaluar COFEPRIS un bioherbicida de desarrollo mexicano 100% efectivo, ya con pruebas de efectividad desarrolladas por el SENACICA, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, con una efectividad de más del 90% y que es un bioherbicida no de amplio espectro, de que genera daño masivo a todas las especies vivas. No, decía, es un bioherbicida muy efectivo. Estamos hablando de meses, 2-3 meses. Decía usted, supongamos que no se ha solicitado glifosato, supongamos que en unos meses pues alguien solicita. ¿Quién solicita? ¿Quién puede solicitar glifosato en México? Pues los formuladores de... el glifosato es una sustancia que después se combina con otras sustancias para hacer diversas formulaciones. Hay diversas empresas formuladoras de herbicidas o insecticidas, pero bueno, los primeros importadores son Monsanto y sus distribuidores, entre otras empresas. O sea, quien está atrás de esto es esencialmente Monsanto, Bayer Monsanto, y quien da la cara por Bayer Monsanto es el Consejo Nacional Agropecuario. Y la pregunta es esta: ¿cuándo el Consejo Nacional Agropecuario se ha preocupado por la producción nacional de alimentos y por la seguridad alimentaria del pueblo mexicano y por los pequeños y medianos productores de México? Cuando el Consejo Nacional Agropecuario fue el promotor de la entrega de la agricultura en el Tratado de Libre Comercio en las negociaciones autoritarias y subordinadas de Salinas entre el 89, 90 y el 94. Y cuando esa negociación sacrificó a los campesinos de México y a la soberanía alimentaria para beneficio de el complejo agrícola industrial de Estados Unidos y para beneficio de los grandes procesadores y comercializadores agroalimentarios de México. Y cuando este consejo se ha preocupado por los pequeños y medianos productores, cuando tiene una posición clasista, racista, que afirma que los únicos que producen alimentos en México son los grandes agricultores rentistas del norte del país y que los agricultores pequeños y medianos de México solo producen para el autoconsumo y a lo más que producen son quelites. Es una actitud racista, clasista. Y cuando critican que el actual presidente López Obrador concentra el 100% de los subsidios al campo en apoyos productivos a esos pequeños y medianos productores del país, principalmente del sur-sureste, y critican esos programas llamándoles asistencialistas y si reclaman que los apoyos los deben seguir concentrando ellos como antes en el pasado de manera corrupta,
y corporativa. Así que el CNA no tiene ninguna autoridad de ningún tipo para argumentar en favor de la seguridad alimentaria de los mexicanos y de que están protegiendo a la producción de los pequeños y medianos productores. Son simplemente operadores de Bayer Monsanto. Gracias, ingeniero Víctor Suárez, por este tiempo y por esta explicación que nos da tan detallada, que me parece que hacía falta y que en verdad se lo agradecemos. Una pregunta que realmente surge después de que usted nos expone pues esta presión que ha habido desde Monsanto y que, bueno, el CNA finalmente también ahí forma parte y está o está en alianza con ellos, y hay muchos intereses que están defendiendo conjuntamente, incluso de modelos de agroecológicos, más bien modelos de agricultura distinta. ¿Por qué frente a todo esto, ingeniero, el presidente finalmente opta, aunque nos dice usted, pues es un periodo corto, pero por qué él opta y dice que en este momento en el mundo no hay una opción que pueda ser sustituida por el glifosato, cuando ya hay otros agroherbicidas que usted nos está mencionando y que incluso México ya está desarrollando uno y ya tiene la COFEPRIS incluso este proceso para ser aprobado? ¿Por qué el presidente toma esta decisión en este momento? Y bueno, ¿cuál sería lo que usted estaría vislumbrando ante esta decisión? Ya nos ha dicho que esto será en meses, pero la decisión desde la presidencia de la República. Eso, el presidente de México se ha caracterizado por impulsar transformaciones profundas, a la vez que ha buscado siempre, pues, avanzar por la vía del diálogo y por la vía del convencimiento, y así se ha ido avanzando. Y también, el presidente también es muy sensible al hecho de que el año pasado el país experimentó la peor sequía de 82 años, y este año también está iniciando el año con una sequía severa en una gran parte del país. También el presidente es consciente que el mercado internacional está regido por la incertidumbre derivada no solamente de los problemas climáticos globales, sino también por los problemas de la geopolítica en Ucrania, en el Medio Oriente, amenazas de escalamiento de otros conflictos en Taiwán, el problema pues de que pudiera haber un escalamiento de precios en el mercado mundial y un crecimiento de la escasez de alimentos. Y todavía es que tuvimos esta sequía, pues el presidente es cauto y quiere tomar precauciones, y sabiendo que estamos en una línea de transformación y que esa línea de transformación no va a cambiar. Y por eso se habla solamente de una pausa. Y yo espero también que en 1 o 2 meses más podamos ya afirmar que hay alternativas de molécula a molécula, además de las alternativas que están en curso. Es una medida de prudencia, así lo considero yo, Violeta. Gracias, subsecretario. Para ir cerrando la entrevista, cuando hablamos de en pocos meses esto se pueda revertir, estamos entendiendo que eso también está, como decimos en el sureste mexicano, está sabedor el presidente que esto es un asunto de meses, o es una percepción de usted en lo que toca a este tipo de decisiones. No, es un asunto de meses, así lo llamó el presidente, incluso llamó pausa. Si fuera un asunto de mayor trascendencia en el tiempo, se hubiera modificado el decreto presidencial del 13 de febrero del 2023. No se ha modificado ni se va a modificar. Lo preguntaba por esto que decía que a la hora que nos dio los datos, las cifras, que es verdaderamente el dato es bastante impresionante, porque si estamos hablando de que de 18 millones bajó a 8 y luego a 3 y luego a 0, y que llevábamos desde los finales, desde, no sé, mediados del año pasado, que ya nos estaba importando glifosato
y que pues como quiera la producción no había bajado, Exacto. ¿por qué el presidente no aprovechó ahí para decir, bueno, pues vámonos derecho, ¿no? Es una medida prudencial, estimo yo, Ernesto, y lo que es más importante es que la política de transformación continúa. Y lo que es muy relevante, y por lo demás es verdaderamente una ingenuidad y una falacia de Bayer Monsanto y de CNA y sus aliados, suponer que la seguridad alimentaria de un país como México de 130 millones, con esta cultura agrícola inigualable, va a depender de la importación de un agrotóxico producido por Monsanto. Si fuera así, pues estaríamos en el mayor riesgo a nuestra seguridad nacional, porque en el momento que Monsanto dijera no les exporto ni un gramo ni un litro de glifosato, pues este país se vuelve ingobernable, genera hambruna total y ya nos volvemos pues un país bananero, ¿no? O sea, es una verdadera mentira gigantesca, pero que la han ido colocando con campañas de muchos millones de dólares, campañas mediáticas, y ya sabemos cómo operan ellos. Pero ahora estamos en una pausa y estamos claros que la transformación no la va a parar esta campaña. ¿Y saben qué es lo más importante? Que la decisión de no usar el glifosato es de los propios productores y productoras, las comunidades campesinas e indígenas de México. En cada vez menos está utilizando no solamente el glifosato, sino muchos otros agrotóxicos que impusieron desde un modelo hegemónico de Estados Unidos, el modelo de la Revolución Verde, con la Fundación Rockefeller, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, con el ICA, incluso con la FAO, y muchos gobiernos empezaron a regalar esos agrotóxicos, los líquidos, los venenos, los matatodos, los selladores, los Roundup, la faena. Fue un proceso de construcción de adicciones. Es como lo hacen los narcomenudistas. Igual empiezan regalando dosis a los estudiantes, a los jóvenes, o los van enmascarando en dulces, en pasteles, en lo que sea, hasta que logran la adicción. Ya que se logra la adicción, pues los empiezan a vender. Se ha intoxicado la agricultura mexicana y también se ha colonizado la conciencia de muchos científicos y técnicos y agrónomos y muchos administradores públicos que siguen colonizados, pero también defienden intereses. Y entonces el proceso de desintoxicación está siendo gradual y lento de un modelo que se impuso en los últimos 60 o 70 años. Y nosotros estamos en una transición y las transiciones profundas no son inmediatas, graduales y sencillas y fáciles. Son procesos de lucha gradual y de ganar el corazón y la conciencia de los mismos productores, que ellos son los que van a decidir dejar de usar esos agrotóxicos y revalorizar sus propias prácticas ancestrales junto con las innovaciones científicas y tecnológicas que son provistas por la estrategia de acompañamiento técnico de Sembrando Vida y de producción para el bienestar de los faros agroecológicos de CONACYT. Muchísimas gracias, subsecretario Víctor Suárez. Sabemos que tenemos que ir cerrando esta entrevista. Una última pregunta. Estamos a menos de 2 meses de ya el proceso electoral y bueno, sabemos que esta pausa en este decreto puede durar pues más allá de 2 meses, no sabemos cuánto, pero ¿qué es lo que se vislumbra hacia el próximo sexenio? Sabemos cuál es la postura de la posible presidenta Claudia Sheinbaum, y si ahorita usted no la puede recordar, pero tendremos el poder como nación de hacer frente en el próximo sexenio pues a estos intereses de estas grandes corporaciones mundiales. Sí entendemos esto que nos dice, que es muy, muy importante y lo sabemos,
que desde las comunidades campesinas, desde los pueblos indígenas se ha tomado pues desde hace muchos años una decisión política también, ¿no? Y una decisión también de cómo, en términos de salud, de no seguir utilizando estos agrotóxicos que son, pero ¿qué es lo que nos depara en términos de la posibilidad del poder que tenemos como nación de hacer frente a estas grandes corporaciones multinacionales? Bueno, como siempre hemos afirmado, las transformaciones son resultado de los movimientos sociales, la determinación del pueblo en pos de esos cambios y la búsqueda de que se alcancen gobiernos progresistas. Y entonces va a depender de esa dualidad, de esa alianza que se permita seguir adelante en las transformaciones. Solamente yo puedo decir dos cosas en favor de la continuidad. Una, que el pasado 5 de febrero el presidente mandó a la Cámara de Diputados 20 iniciativas de reforma constitucional, entre otras la iniciativa de establecer la protección constitucional de los maíces nativos y en la Constitución establecer la prohibición de la siembra del maíz transgénico y su consumo asociado al impulso de prácticas agroecológicas por mandato constitucional. Por supuesto, va a depender que esta iniciativa se apruebe, pero ahí está una perspectiva que también va a depender de la propia sociedad y del pueblo que quiera seguir avanzando. Por otro lado, está la recientemente aprobada Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que plantea la reglamentación al derecho a la alimentación, derecho constitucional a la alimentación, entre las temas centrales de esta ley establece un sistema de producción saludable de alimentos para garantizar una alimentación adecuada a la población y, entre otras cosas, la promoción de una política de impulso a esta forma de producción saludable de alimentos sin agrotóxicos, sin plaguicidas altamente peligrosos. Así que hay dos herramientas que permitirían el saber qué va a pasar en el futuro. Por lo que hace al siguiente gobierno, pues va a depender de las decisiones del pueblo en la próxima elección. Ya, pues subsecretario, le queremos agradecer que nos haya tomado la llamada. Hay comentarios ahí. Excelente, dice Leticia Vera Rodríguez. Excelente, doctor Víctor Suárez. Ha quedado clara la información. Gracias por mencionarlo con toda contundencia. Mayanín Jiménez, me encanta que en el gobierno haya gente como Víctor, nos da esperanza. En fin, es una batalla y Bayer, Monsanto y todas estas poderosas empresas, pues como como cantaba Mercedes Sosa, pues es un monstruo grande y pisa fuerte, así que es una batalla que se seguirá dando, pero ciertamente alienta a ver la posición del gobierno en este sentido y ojalá antes de que concluya la administración del presidente López Obrador se materialice esta prohibición. Ya veremos si se logra o no. Por lo pronto, muchísimas gracias, subsecretario. Muchas gracias a ustedes, Violeta, Ernesto y a su auditorio. Muchísimas gracias, subsecretario. Estaremos buscándolo en otro momento, ya que sea una realidad en este país que no se siembre más y que no se utilice más este glifosato. Así es que un abrazo y pues que tenga buena tarde y felicidades por este trabajo que ha realizado desde la subsecretaría. Gracias. Muy amables ustedes. Gracias. Gracias. Pues bueno, es una batalla tremenda. Violeta son empresas poderosísimas y hay muchísimas organizaciones aquí en México que han dado una batalla maravillosa también contra los transgénicos, contra Monsanto, contra Bayer, y bueno, ver que ahora hay una posición pues también muy contundente por lo que escuchamos ahorita con respecto al glifosato con el subsecretario Víctor Suárez. Violeta. Sí, Ernesto, pues no olvidemos esta campaña de Sin Maíz No Hay País, esta organización que realmente también ha sido clave, muy, muy importante en este proceso y pues que varios de ellos, varios funcionarios que están desde el gobierno impulsando esto, pues emergen de este proceso organizativo y de esta práctica agroecológica que ya nos decía también el subsecretario Víctor Suárez, pues que se sigue
sigue implementando de una manera muy importante y va creciendo en este sexenio, porque además fue uno de los 100 compromisos, Ernesto, que tuvo el presidente en este país, impulsar la agroecología, y bueno, pues eso implica pues no utilizar este tipo de agrotóxicos como el glifosato, Ernesto. Y muy claro me parece la información que nos da Víctor Suárez en términos de cómo han caído las ventas de Monsanto en este país, ¿no? Y a nivel mundial, cómo han dejado de ganar, cómo sus acciones van cayendo, y entonces ellos presionarán más a los diferentes gobiernos, pues entre ellos al nuestro. Y bueno, pues frente a este monstruo y que tiene gran poder, pues tendremos las y los ciudadanos que hacer frente, Ernesto, en lo que está por venir, que también, como tú dices, es una batalla inmensa que se lleva décadas y décadas aquí en este México, pues enfrentando.